Bueno, en nuestras reuniones semanales de cardiología estamos hoy aquí con nuestro grupo de estudiantes internos que están rotando por cardiología, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque nos atañe mucho en todos los pacientes que vemos todos los días, tanto en consulta como en exámenes diagnósticos. En exámenes diagnósticos como el electrocardiograma, prueba de esfuerzo, Holter, ecocardiograma, tanto de estrés como ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Hacemos toda la parte no invasiva y de aquí derivamos pacientes que necesiten un cateterismo cardíaco u otro tipo ya de intervención, ya digamos, exámenes invasivos. El tema de hoy es la cardiología en el paciente adulto mayor. En el paciente, no me gusta llamar paciente anciano ni paciente viejo, porque es un término peyorativo, porque el paciente viejo ya hacemos de cuenta que ya no sirve, que ya tenemos que tenerlo en la casa, en un cuarto, guardado, sin hacer prácticamente nada. No, es nuestro paciente adulto mayor, que es un paciente especial. Y estábamos hablando ahorita que en cada consulta, de cada 10 pacientes que vemos en consulta, por lo menos 6 o 7 son adultos mayores. Y de esos adultos mayores, un gran porcentaje tienen hipertensión arterial, un 70, un 80%, tienen otras comorbilidades como enfermedad coronaria, tienen enfermedad renal crónica, tienen enfermedad vascular periférica, tienen diabetes, obesidad, sedentarismo, síndrome de apnea de sueño y muchas veces problemas tiroideos. Por eso es que les digo a mis estudiantes que deben tener mucha cautela en este tipo de pacientes, examinarlos bien, hacerles una muy buena anamnesis, un buen interrogatorio buscando antecedentes, un examen físico completo para poder saber en qué nos movemos. Si es un paciente con un síndrome hipertensivo, un síndrome coronario, un síndrome neurológico cardiovascular, pero con componente neurológico, un síndrome vascular periférico y además otro tipo de comorbilidades como las arritmias, el síncope y otro tipo de alteraciones que requieren muchas veces intervenciones como un marcapaso o requieren intervenciones ya más puntuales. Nuestro paciente adulto mayor requiere un cuidado especial. Primero, que nosotros debemos establecer con nuestros pacientes viejitos, cariñosamente les digo viejitos, una relación afectiva, afectuosa, tanto en la consulta. Son pacientes que necesitan mucho del apoyo del médico, que los escuchemos, porque muchas veces los pacientes se quejan que el médico no los escucha, simplemente mira su computador, les pregunta 2 o 3 cosas y les formula lo mismo, y los vuelve a ver cada 3 meses y el paciente sale como si no lo hubieran visto. Al paciente hay que hablarle, al paciente hay que consentirlo, al paciente hay que preguntarle muchas cosas de su entorno familiar, social, afectivo. Hay que hablar con las personas que lo están cuidando o con el familiar que viene con el paciente para tener más datos y para comprometer al cuidador o al familiar para que tengan con el paciente adulto mayor un trato especial. No dejarlo en la casa encerrado, sino que darle la posibilidad, mejor dicho, que el paciente se sienta miembro de una familia y que sea activo. Si no puede ser laboralmente activo, por lo menos que en la casa esté desempeñando algún rol y mantenerlo siempre ocupado. No, porque el paciente que no se ocupa, que permanece todo el día viendo televisión, es un paciente que va a tener obviamente disminuida su capacidad cognitiva. Tenemos que estimularlo permanentemente y también en su locomoción, que el paciente esté, estimularlo también para que no esté quieto, porque el paciente anciano o el paciente adulto mayor es un paciente frágil. Y esa fragilidad que la vemos porque no puede caminar, porque ya no puede incorporarse fácilmente, porque ya sus pasos son muy escasos, etc. Un paciente frágil puede pasar a la dependencia, y la dependencia es que ya depende de un cuidador para sus actividades cotidianas, o tiene que estar en una silla de ruedas, y no podemos permitir esto. Tenemos que estimularlo, hacerle una terapia física, mantenerlo activo para que no pierda, para que no llegue a la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, pérdida de proteínas que lo van a debilitar mucho más y lo van a llevar a condiciones
mucho más desfavorables. Entonces, estimular a nuestro paciente tanto nutricionalmente, para que si está bien nutrido, está bien alimentado, va a tener una cantidad de ventajas, sobre todo porque son pacientes polimedicados que tienen que recibir muchos medicamentos para diferentes patologías. Él necesita las proteínas, acuérdense que para la farmacocinética los medicamentos se necesitan las proteínas para que puedan llegar al sitio de acción y puedan cumplir ese efecto benéfico de las proteínas. Y la parte también, después de la fragilidad, puede pasar a dependencia y la demencia. Tenemos que ver que estos pacientes también tienen alteraciones cognitivas, muchos tipos de demencia, demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, demencia tipo multiinfarto, demencia senil que llamaban antes, y tenemos también que proteger a estos pacientes, mirar si hay alguna causa específica de la demencia, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, problemas tiroideos que a veces no se diagnostican, etcétera, etcétera. Entonces, les digo a ustedes que siempre el paciente adulto mayor requiere un abordaje mucho más amplio y mucho más específico para poder llegar al diagnóstico y tratarle todas sus comorbilidades. ¿Qué decir del SAOS? Síndrome de apnea de sueño en pacientes mayores es muy frecuente. Pacientes que no respiran bien, que hacen apneas de sueño toda la noche, y eso está alterando su capacidad cardiovascular y también favorece la hipertensión y las arritmias. ¿Qué decir de la obesidad en el paciente adulto mayor? La obesidad también favorece la diabetes, favorece la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un buen diagnóstico, podemos intervenir a tiempo a nuestro adulto mayor y actuando a tiempo podemos evitar que llegue a un estado de dependencia y volverlo un adulto mayor útil, tanto en sus capacidades cognitivas como en sus capacidades físicas. Nosotros hacemos unas tablas en el consultorio, cada paciente le hacemos una tabla de la edad vascular, porque un paciente puede tener 40 años pero tener una edad vascular de 60, por lo tanto su deterioro ha sido muy grande porque no protegió su parte vascular. Entonces fíjense que a veces una persona puede ser cronológicamente joven, pero su edad vascular llevarlo a unos 20 o 30 años mayor porque no tiene protección vascular. Entonces en esta tabla miramos si el paciente es hipertenso, si el paciente es fumador, si el paciente tiene dislipidemia, sobre todo la dislipidemia aterogénica, que es la más riesgosa. Y hacemos esta tabla con base en esos datos y podemos decirle al paciente que su edad vascular es tanto. Por ejemplo, pacientes que tienen 60 años pueden tener una edad vascular de un paciente de 40 años. Si se ha cuidado bien, si ha protegido todos sus factores de riesgo, puede estar mucho más joven. ¿Por qué? Porque se ha cuidado. Pero un paciente puede tener lo que les decía, 35 años, 40 años, 50 años, ser todavía muy joven, pero tener una edad vascular de un paciente de 70 años y por lo tanto los riesgos son muy grandes atribuidos a su daño vascular. Entonces muy importante esto, todos los días que vemos pacientes aquí, pacientes adultos mayores, enfocarlos bien, tratarlos bien, diagnosticarlos bien y hacerles un seguimiento adecuado. Eso es importante. No soltar los pacientes porque luego van a estar con otro tipo de profesional y de pronto no tiene como las mismas consideraciones que nosotros debemos tener. Entonces yo quiero, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, ¿cómo ven ustedes nuestros pacientes mayores, nuestros pacientes geriátricos? Porque a ustedes ya les tocó que su población sea la población geriátrica, la población de adultos mayores, y ustedes tienen que estar preparados. Salvo los pediatras y de pronto los ginecólogos, pues no se eximen porque sus pacientes no van a ser por lo general pacientes mayores, pero del resto de internistas, pacientes ortopedistas también, porque los que se fracturan mucho son los pacientes mayores, los cardiólogos, los nefrólogos, los neurólogos, los neumólogos. Tenemos que estar todos viendo pacientes adultos mayores y tenemos que conocer sobre las patologías y las circunstancias que son muy propias del adulto mayor. ¿Algún comentario, doctora? Pues teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son una de las enfermedades más frecuentes, hay que identificarla, tratarla y estar aún más pendiente de los adultos mayores para prevenir futuras complicaciones, futuras enfermedades que ya puedan ser pues dependientes de otra persona adicional que cuide de nuestro adulto mayor.
Entonces tenemos que tener una prevención adecuada, identificar factores de riesgo, si tiene un esquema de tratamiento, cumplir ese esquema de tratamiento, ir a las citas, estar pendiente de los exámenes, incluirlos en la formación de la vida familiar, de su vida pues, profesional, de lo que fue el adulto mayor, y incluirlo pues, en todas las actividades diarias. Muy bien, lo que dice la doctora es muy cierto. El mayor número de enfermedades de los pacientes adultos mayores son las cardiovasculares. Esas hacen el porcentaje mayor. Los abuelitos se enferman sobre todo de enfermedades cardiovasculares y la morbimortalidad está en relación a sus enfermedades de corazón y su sistema cardiovascular. Entonces tenemos que saber, los cardiólogos, los internistas y los que estamos, ustedes en formación, tienen que conocer que las patologías cardiovasculares, la hipertensión, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad arrítmica, la enfermedad valvular en los viejitos, la estenosis aórtica, la enfermedad coronaria, etcétera, es muy frecuente y ustedes ven que en cada consulta la mayoría de pacientes son hipertensos, son pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, son pacientes con arritmias, etcétera, etcétera, sobre todo la fibrilación auricular, que hay que anticoagularlos, que hay que darles un tratamiento especial. Sí los han visto, ¿cierto? Entonces, la importancia que quiero en esta charla es eso, en nuestros médicos en formación, que la población adulta requiere un tratamiento especial. No es solo el paciente viejito que ya no tenemos que segmentar, dejar a un lado, tratarlo ya como una persona que ya no requiere mayor interés porque ya se va a morir, ya le falta poquito. No, el paciente si ha llegado a los 70 años es porque ha tenido un sistema de adaptación adecuado que lo ha llevado a sobrevivir hasta los 70, 80 años. Por lo tanto, ese paciente hay que lucharle mucho porque puede llegar a los 80, a los 90, a los 100 años y llegar en buenas condiciones. Esa es nuestra misión, nuestra labor y sobre todo querer mucho a nuestro paciente mayor, consentirlo mucho, sentir mucha familiaridad con él y con el entorno en el cual se mueve el paciente, porque requiere un entorno muchas veces con geriatra, con fisioterapeutas, con una cantidad de personal multidisciplinario para poder llevarlo y conducirlo para que esté en el mejor estado, así sea en una edad cronológica muy avanzada. Bueno, pienso que por ahora dejamos aquí. Muchas gracias por su atención.